En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. De inmediato le damos la más cordial bienvenida a nuestras estelares del día miércoles. Estamos hablando de Tania Concha, la militante del Partido Comunista, ex consejera regional. Tania, ¿cómo estás tú? ¡Feliz Año Nuevo! Bien, igualmente, un muy feliz Año Nuevo a cada uno de ustedes ahí. Estoy tratando de ingresar por el computador, pero por ahora por el celular creo que resulta bien, ¿cierto? Cierto, Ya, muy Tania. bien, entonces. Saludamos, un abrazo gigante. Sí, para ti también, Tania. Y el mismo abrazo para Francesca Parodi, la ex secretaria general de Evópoli, que está con nosotros. Feliz Año Nuevo, Francesca. Muy feliz Año Nuevo a los dos y a todas las personas que nos escuchen y a todas las personas que no se ven y están atrás del equipo de Buena Costumbre. Oye, fíjate que les advierto que el próximo día, miércoles, cuando ustedes vengan aquí a las estelares, va a haber 4 mujeres en pantalla, porque van a estar conduciendo Leslie Briceño y María José Benavente. Yo no voy a estar, así que para que se vayan preparando nomás el dominio femenino aquí en Buena Costumbre. El aquelarre. Vamos a dar inicio a un anticipado 8 de marzo, entonces. Exactamente. Nos vamos a aprovechar. Bebe. Oiga, yo estoy con un deseo enorme que ustedes puedan opinar, Francesca, Tania, a propósito de esto que se conoció ayer a última hora, de la votación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que votó en general y particular esta iniciativa que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que padezcan una enfermedad terminal o menoscabo físico grave o que hayan cumplido determinada edad. En el caso de los hombres, 70 años y de las mujeres 65 años. Y esto significa que muchos, si no todos, de las personas que están, de los criminales que están encerrados en Punta Peuco, vayan a poder cumplir el resto de sus condenas en sus casas. Esto todavía tiene que ser votado en la sala del Senado, por lo tanto le falta, pero fue aprobado en la comisión de mayoría opositora. ¿Cuál es tu opinión, Tania Concha? Mira, yo, muy clara, yo creo que también el senador nuestro, Daniel Núñez, lo explicó bastante bien en posteriores entrevistas que pudo dar a los medios de comunicación. En primer lugar, se trata de la propuesta o de los supuestos beneficiados de todo tipo de crímenes, y ahí yo me voy a hacer referente, ¿no? Porque justamente se trató en esa Comisión de Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad, que yo creo que ahí hay que poner... y hay que ser categórico, ¿no? Por un lado, el discurso de algunos siempre ha sido la mano dura respecto de ciertas cosas, y hay ciertos crímenes que de verdad, yo no sé dónde podría venir el perdón de algún lado en relación a la brutalidad, a lo monstruoso y a la forma como fueron capaces algunos, y ahí me refiero sobre todo a los presos de Punta Peuco, de que están acusados, ¿no? De crímenes de lesa humanidad, que están ahí encarcelados. Entonces es bastante complejo. Y por último, mira, hay un sinfín de tratados internacionales respecto al tema, y yo creo que para variar, si esto sigue, ¿no? Porque evidentemente tú lo dices, tiene que ser después pasado, ¿no?, a sala. Fue un tema que se discutió en la comisión respectiva, mayoría evidentemente y propuestas de parte de la oposición, que yo creo que incluso en este tema no tendría que ver ni que lo podríamos centrar de oposición o oficialismo. Yo creo que tienen que ver con criterios internacionales, y ahí no solamente que hemos firmado de todo tipo de tratados, sino que realmente estaríamos concurriendo en algo que a mí no me parece correcto también como Estado. Entonces, yo quiero dejar el punto en eso, y creo que las afirmaciones y las declaraciones que dio el senador Daniel Núñez fueron correctas y vienen al tema, ¿no? Veremos cómo esto se va a dar la discusión en sala. Bueno, y ahí está el Senado, ¿no? Francesca Parodi, hubo un senador de tu partido, Luciano Cruzcoque, que votó a favor de esta iniciativa junto con Francisco Chaguán de Renovación Nacional y Carlos Kuchel del mismo partido, y Enrique Van Rieselberghe de la UDI votaron favorablemente. En contra lo hicieron el senador comunista Daniel Núñez y el socialista Gastón Saavedra.
¿Cuál es tu posición respecto de esto, Francesca? Yo creo que es un tema bien complejo. Tengo algunas aprensiones partiendo por la edad. Sí. Creo que una mujer de 65 años todavía es joven y un hombre de 70 años todavía es joven. O sea, si estamos hablando hace 50 años atrás, efectivamente estamos hablando de los abuelitos, hoy día no, creo que hoy día son personas activas aún. Claro. Tengo esa aprensión. Ahora, y voy a tratar de ser lo suficientemente locuaz para poder explicarme bien. Dale. Aquí lo que se está tratando de hacer una medida que es humanitaria hacia las personas que efectivamente se encuentran muchas veces en una situación deplorable en las cárceles. Claro, obviamente podemos decir, y creo que esa es la naturaleza del proyecto, más allá que decir vamos a ir a Punta Peuco, vamos a ir a tales crímenes. No, creo que lo que interesa del proyecto es humanidad con las personas que están en la cárcel y que, por ejemplo, están con enfermedades terminales, y vuelvo a marcar el punto, las edades creo que son muy bajas, ¿ah? Creo que sí podrían ser más criterios médicos que una edad en sí mismo. Pero claro, efectivamente los crímenes de lesa humanidad uno podría decir, oye, estos son suficientemente graves como para pensar en humanidad hacia esas personas. Me parece que el mismo criterio a mí me aplicaría, por ejemplo, con abuso infantil, me aplicaría también con femicidios, por ejemplo. Entonces, yo creo que este proyecto todavía tiene que caminar mucho, independiente que yo creo que sí tenemos que tener una mirada humanitaria con las personas que están en la cárcel, recluidas, situaciones muchas veces deplorables y que están, por ejemplo, con enfermedades terminales. Poder entrar a catalogar el tipo de delito a lo cual le puede aplicar este beneficio, creo que es bastante amplio, porque efectivamente a mí, igual que Tania, me preocupan mucho las personas que han cometido crímenes contra los derechos humanos, pero de la misma manera me preocupa el abuso infantil y de la misma manera me preocupa el tema de los femicidios también. Entonces, si empezamos a acotar esta lista, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque otra persona me puede decir, oye, narcotráfico, que meta niños en redes de esclavos de la droga para tener que comercializarla y así también tener un dominio absoluto también sobre la infancia. Entonces, no quiero relativizar los derechos humanos porque yo no me he perdido jamás en eso, pero sí creo que hay otros delitos que también me parecen de carácter suficientemente grave. Entonces, si empezamos a depurar esa lista, puede ser finalmente que el beneficio, que me parece una razón humanitaria y no un motivo, digamos, pseudopolítico detrás, podría terminar siendo no aplicable a ningún tipo de delito. Entonces, ahí yo creo que hay una discusión que se tiene que dar de manera profunda, más allá de lo lógico, de que a mí me pueda molestar más derechos humanos, a otra persona le pueda molestar más el abuso infantil o lo que sea, o el narcotráfico, que efectivamente ha secuestrado a niños en las plazas de este país y jamás en la vida han podido salir de esa red. Entonces, creo que es bien complejo empezar a depurar el tipo de delitos. Yo tengo más dudas con la edad que con respecto a tener esa mirada más humanitaria. O sea, tú dices que el diagnóstico médico podría ser una razón más determinante que la edad cronológica. Lo que pasa, Álvaro, que hoy día una mujer a los 65 sí, años, una persona completamente activa, un hombre a los 70, o puede ser que no, puede ser que ya a los 70 años esté suficientemente malogrado, digamos, para poder salir o cometer delitos. Entonces yo vería más una seguridad de que esa persona va a cumplir esa prisión en sus hogares. También preocuparnos qué pasa con aquellas personas que no tienen dónde ir, porque también hay muchas personas en la cárcel que hace mucho tiempo que ya no tienen contacto con sus familias por el motivo que sea, y también ese beneficio quizás tampoco les podría correr en el sentido de salir de la cárcel hacia dónde. Entonces yo creo que hay que revisarlo bien y dar finalmente con que esas personas obviamente van a estar en sus casas, no van a volver a delinquir bajo ningún punto de vista, y que sea más un motivo humanitario que un motivo político. Y ahí yo creo que en ese sentido si empezamos a depurar la lista de delitos, creo que podemos caer un poco en un callejón sin salida, donde algunas personas dicen, sí, violaciones de derechos humanos, no sé, abuso infantil, narcotráfico, femicidio, y ahí yo creo que vamos a terminar depurando tanto que no vamos a terminar otorgándose beneficio a nadie. Estamos a 11 minutos de las 9 de la mañana. Entremos entonces a lo que propusieron algunos alcaldes, fundamentalmente de la región metropolitana, que le fueron a decir al gobierno 2% constitucional. Estamos hablando de 1.800 millones de dólares adicionales en materia de seguridad pública. No dijeron para qué, específicamente me refiero yo, no hay un plan concreto hacia dónde irían estos recursos que son enormes. En segundo lugar, dijeron citación al Consejo de Seguridad Nacional, y en tercer lugar, declaración del estado de emergencia en la región metropolitana. Todo esto a propósito de la crisis de seguridad o de inseguridad más bien que hay en el país, en muchas comunas del país o en varias comunas del país, también aquí en nuestra región,
con asesinatos que están vinculados a la gestión de sicariatos, de ajusticiamientos, de balaceras, de personas inocentes, niños que mueren simplemente por estar en el lugar equivocado, cuando a alguien se le ocurre agarrarse a balazos una banda contra otra. ¿Qué te parece, Tania? Nosotros aquí estamos preguntándole a la comunidad de buena costumbre si están de acuerdo con estas medidas pedidas por los alcaldes, y la última medición era de un 88% a favor, incluso de la declaratoria del estado de emergencia en la región metropolitana. ¿Cuál es tu opinión, Tania Concha? Mira, yo creo que necesario sí, y creo que es necesario invertir profundamente en mayor tecnología. Vuelvo a insistirlo, tecnología que debería estar en el metro, tecnología que debería estar en el transporte público, tecnología que debería estar en las bombas de benzina. Porque ¿con qué se trasladan los vehículos cuando son usados para otro asalto o otro crimen, ¿no? No con aire, y electromovilidad todavía no ha llegado, por lo menos, ¿no? Con benzina. Entonces hay que ver propuestas de ley, tienen que haber sensores, lectores de patentes en los lugares donde se abastecen, por ejemplo, a propósito, y ojalá que eso lo tome alguien, yo no soy diputada ni nada, pero siempre lo hemos pensado y lo hemos discutido. Toda la gente va a una bomba de benzina a cargar su vehículo con benzina. ¿Qué nos cuesta poner ahí un sensor de lector, ¿no? Y que inmediatamente botón rojo y esto está y se conecta con las policías pertinentes, ¿no? No solamente que mire que vio un vehículo sin patente y uno le manda la foto. No, ese tipo de vehículo no está en la búsqueda, porque las policías actúan cuando alguien hace la denuncia. Claro. Que el vehículo con tanto se está buscando, de lo contrario no. Entonces hay ciertas cosas que son imposibles seguir tolerando. Hace pocos días atrás, adelante del vehículo donde iba yo, una camioneta sin patente, y voy a decirlo tal cual, a 2 cuadras había, pues no sé si fue por San Pedro, ya no me acuerdo bien, había carabineros, nadie dice nada. Aquí ¿te das cuenta? Entonces a eso voy yo. Aquí hay que normar y poner límites a ciertas cosas, un poco más, y sobre todo, insisto, hay que invertir en inteligencia, porque no podemos ir al picoteo, Entonces, si tenemos, como lo dijo hoy día en la mañana, lo he escuchado anoche, por lo menos, no recuerdo qué diputado, pero representación distrito Pedro Aguirre Cerda, si sabemos que los líderes de las 2 bandas donde fue asesinada la niña de 13 años, donde su abuelo, con la pena en el corazón, nos decía que él sentía que iba a quedar con una víctima más, y eso es lo que no queremos, ¿no? Y lo que yo profundamente también digo, no pueden ser víctimas más, no puede ser que normalicemos esta situación. Entonces, si es necesario sacar recursos donde hay que sacarlo, para invertir en esos aspectos, hay que hacerlo, porque es una necesidad nacional que se viene acumulando hace mucho tiempo. Quedamos, por supuesto, quedaron contentos Carabineros con los nuevos vehículos que se le entregaron. Aquí mismo vino el Monsalve, ¿no? Estuvo, se le entregaron amigos, pero eso no es suficiente. Los hechos y la gente sabe lo que ocurre en las poblaciones, por lo tanto, hay que hacer trabajo de inteligencia, y a eso también los sectores de izquierda no tienen por qué temerle a eso. Tiene que ver con la seguridad del propio país, lo que tenemos que sí buscar, y eso resguardar, por supuesto, ¿no? Que sea la seguridad para el pueblo chileno, para los ciudadanos, para los que vivimos en las poblaciones, para los que sufren diariamente, y como decía el abuelo, y los parientes. Entonces ahora ningún joven puede estar en la calle haciendo una escena. Yo pensaba en estas niñas que siempre fuera del gobierno regional, si ustedes se dan cuenta, la Francesca recordarse, hacen siempre sus coreografías aprobando los ventanales grandes y usándolo como espejo. Fíjate que hasta eso se me pasó por la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que los recursos tienen que disponerse. A propósito del tema de emergencia, y ahí siempre saco en la palestra algo de la historia que me lo contaba mi madre. Coronel se declaró en ese entonces porque ella en 2 años hizo muchas cosas acá, pero como zona de emergencia, también por temas de cesantía, porque el carbón estaba bajando a niveles internacionales, por lo tanto los mineros
iba a haber un aumento en la cesantía, etcétera, etcétera, y con eso desde el interior se llegaron recursos directamente a la comuna, con lo cual se pudo pavimentar cerros, instalación de agua potable, iluminación, las primeras ampolletas Philips para Playa Blanca, a propósito de la época, ¿no? Que tenemos ahora de veraneo para nuestra gente. Entonces, si es necesario, hay que hacerlo. Y respecto de lo último, si es necesario juntarnos para conversar, yo creo que hay hartas conversaciones y hay más acciones y formas y decretos donde se pueden sacar. Hubiera sido bueno también que los alcaldes hubieran puesto una propuesta directamente detrás, porque ellos evidentemente son los que están en esos territorios de la región metropolitana. Entonces yo creo que no solamente el 2%, sino venir evidentemente también, o levantamos un plan, levantamos programas, necesitamos recursos para esto, etcétera, etcétera. Gracias, Tana. Te entrego el tiro la palabra, Francesca, pero antes informar del fallecimiento de María Inés Hurtado Ruiz Tagle, esposa del expresidente del Senado, Andrés Saldívar, también exministro, el ministro más joven de Hacienda que ha tenido el país en el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Ellos estaban casados desde 1959 y tuvieron 4 hijas. Ha muerto María Inés Hurtado Ruiz Tagle, la esposa del expresidente del Senado, Andrés Saldívar. Francesca Parodi, los últimos 3 minutos son para ti. Muchas gracias, Álvaro. A ver, yo creo que aquí la situación, y sabes que me da un poco rabia, porque viviendo en la región metropolitana creo que se replica esto en todo Chile y creo que es más mediatizado lo que pasa acá que lo que pasa en el resto. Así que, claro, efectivamente creo que hay un rol más mediático, en este caso los alcaldes que fueron ayer a La Moneda, que son alcaldes todos de oficialismo, no estamos hablando de alcaldes de oposición, aunque también los alcaldes de oposición han hecho el ruido necesario también para pedir algunas cosas. Lo hizo también la propia senadora Jimena Rincón durante el fin de semana. Creo que efectivamente si seguimos haciendo lo mismo no esperemos resultados diferentes, y eso yo creo que ya, y no solamente aplica a esto, sino que aplica en general a muchas cosas que siguen pasando lamentablemente, como por ejemplo la situación de la macrozona sur, que se encuentra nuevamente con un nuevo estado de excepción y lamentablemente si bien han remitido los delitos todavía siguen pasando. Para mí el COSENA creo que es una buena herramienta, ampliarlo incluso, que entre gendarmería, que entre fiscalía, y que de ahí de alguna manera se digan, bueno, ¿dónde estamos fallando los poderes del Estado para poder controlar esto? Y eso creo que podría derivar efectivamente en una buena utilización del 2% constitucional que tiene el presidente, estos 1.800 millones de dólares, creo que son 1.300, sí. No recuerdo. De una cantidad enorme de plata, sí. Mucho. Enorme de plata. Entonces, efectivamente, creo que de esa misma reunión del COSENA podrían derivar buenas ideas. Tania decía algunas cosas. Acá en Santiago hay lectores de pórtico de patente, en todo caso, en los diferentes TAC, pero bueno, quizás se podrían aplicar más o otras medidas que van en alusión de poder fortalecer el trabajo que está haciendo el Estado. Y creo que en ese sentido la reunión del COSENA sería muy orientadora. Quizás no tiene grandes resultados, pero por lo menos se hizo el intento, se intentó tomar nuevas medidas o por lo menos escuchar otras voces que muchas veces no son tan autorizadas en el momento de debatir las diferentes necesidades que hay con respecto a seguridad. Con respecto al estado de excepción constitucional, efectivamente podemos sacar militares a la calle, efectivamente, pero ¿cuál es el poder real que tenemos para llegar a todos los sectores? Porque estamos hablando muy centralizado en Pedro Aguirre Cerda, quizás en la comuna de La Florida, pero esta necesidad no es solamente aplicable a la región metropolitana, sino que a una serie de comunas más. Entonces, a eso se tendrá que evaluar qué es lo que dicen los carabineros, qué es lo que dicen los propios militares con respecto a la eficiencia de ese caso en particular. No soy retractora, pero creo que esto no puede partir por una idea de la cabeza de más militares o más plata, sino que, y por eso creo que la reunión del COSENA es sumamente importante como directriz para poder encauzar qué es lo que podemos hacer más y no estamos haciendo. Y por eso creo que ahí el presidente debería acceder a eso, sentarse a la mesa y por otro lado también dar señales importantes con respecto también al compromiso que hay con el tema de seguridad y particularmente con lo que hemos escuchado en los últimos días, todas estas personas que tienen su bono mensual por haber saqueado supermercados. Entonces, creo que ahí también hay que hacer una revisión bien importante con respecto... El bono saqueo, eso tú. El bono saqueo que da el gobierno, que son 500.000 pesos en algunos casos, que me parece francamente una vergüenza y una falta de respeto a las personas que se sacan la cresta, perdonando la palabra, para llegar todos los meses a final mes. Muchas gracias, Francesca. Gracias, Tania, por haber estado con nosotros. Acuérdense que el aquelarre el otro miércoles,
Aquí Ya, en vamos a Buena estar Costumbre. preparadas para el aquelarre, entonces. Muy bien. Ya. Un abrazo y que tú descanses también, Álvaro. Muchas Yo me gracias. imagino Que tenga buenas vacaciones, Álvaro. Igual. Muchas gracias, nos estamos Harta viendo. vitamina D nomás. Nos vemos en Un febrero, abrazo. chiquilla. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.